Hola, reciban un cordial saludo. Estamos transmitiendo desde la primera Feria Mundial Virtual del Libro, Ciudad de Cabra 2020-2021, que organiza el Grupo Arte Ahora, la Academia Española de Literatura Moderna, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Cabra, en coordinación con el Taller de Creación Literaria y Fomento a la Lectura Malinali. Tenemos como invitado en esta presentación del libro al autor, al escritor Francisco Javier Cárdenas García, que trae para todos nosotros su libro, su poemario, Jardines del Ánima. Bienvenido, Francisco. Hola Lupita, muchísimas gracias por la invitación y bueno, buenos días a todos. O tarde, depende de la franja horaria, ¿verdad? Sí, era lo que comentábamos hace un momento. Para unos es buenos días, para otros es buenas tardes, pero finalmente son letras, es poesía, que es el lenguaje universal. Y hoy Francisco Javier va a compartir con nosotros su poemario. Si gustas mostrarnos la portada, Por, Francisco, por por favor. supuesto. Aquí, Jardines del Ánima. Jardines del Ánima. Voy a empezar como una guía para hacer el recorrido de este viaje poético que haces. La portada es de algún autor, es de algún compañero. La portada pertenece a mi exnovia, que bueno, tengo una amistad increíble con ella y es una pintora exquisita. Y yo, pues en el momento en el que le dije, me gustaría que me hiciera un dibujo personificando un árbol y todas las emociones que se pueden desplegar de él en forma de rama, en forma de naturaleza. Y nada, me lo hizo así, como tal. Y yo me quedé encantadísimo y digo, yo sabía que este dibujo tenía sí o sí que pertenecer a la portada de este primer libro, de esta primera ópera prima, como se dice. Jardines del Ánima. Ahora me voy, Francisco Javier, con el título. Es muy especial cuando el poeta, cuando el autor decide qué nombre le va a poner a su libro. Entonces, son días, yo te puedo decir con toda seguridad, con plena seguridad, que no es fácil seleccionar el título, el nombre del poemario. Si gustas compartirnos ese proceso, por favor. Por supuesto. Pues la verdad que todo fue un poco en la personificación porque este libro en él recopiló un poco los sentimientos, toda esa clase de sentimientos que de alguna manera hoy pues me definen. Esos sentimientos de amor, de desamor durante toda mi adolescencia que encontré por al azar en un baúl de recuerdos como poemas de estos desechables y tal, y los intenté dar una forma y pulirlo hasta que los traduje en este primer libro, así como una especie de camino, ese inicio, como esa primera vez en la poesía a costa de todos esos sentimientos que me explican, que me definen como persona. Entonces, pues, una vez que recopilé todos los poemas, que cada uno tiene como título un nombre, una flor diferente, pues en ese recorrido dije, me vino solo, me vino el nombre a la punta del cerebro y dije Jardines del Ánima, como una especie de jardines, todas esas flores, alegoría de los sentimientos que han brotado de mí y que de alguna manera pues me definen hasta los 21, 22, que es cuando terminé ya de escribir este libro. Y Ánima es como un poco en alusión a ese concepto de alma en pena, alegoría, muy beckeriano, que es un autor muy leído y que particularmente me gusta mucho también. Muchísimas gracias. Voy a leer para todos la reseña biográfica de Francisco Javier Cárdenas García. Él nació un 12 de julio en Lucena, Córdoba, iniciándose en el camino de la lectura y la escritura de forma muy prematura, convirtiéndolas en su estilo de vida desde entonces. De esta primera etapa, cabe mencionar 2 premios en concursos literarios a nivel escolar. El primero fue el premio en el concurso literario IES Marqués de Comares en homenaje a Julio Cortázar durante el año 2013-2014. El segundo premio fue el primer lugar en el concurso literario, también Marqués de Comares, en homenaje a Teresa de Jesús,
durante el año 2014-2015 y la publicación de un relato corto en la revista literaria Saigón de la misma localidad. Actualmente cursa el 5º año de medicina en la Universidad de Córdoba y en octubre de 2019 se estrenó en la poesía de la mano de su primer poemario inédito, Jardines del Ánima, editorial Ex Libri, Antequera, participando también en el festival, en el encuentro de poesía Ciudad de Cabra, en octubre del siguiente año. Eres muy joven, Francisco Javier, pero decimos nosotros en el lenguaje de poético que eres un alma vieja, porque eres muy joven, sin embargo, tu poesía, tus textos, lo que escribes, tiene sentimiento, emoción y tiene un trabajo que solamente un alma vieja da. Si gustas compartirnos con nosotros, con todos, por favor, algún poema. Por supuesto, Lupita. La verdad que me lo han dicho mucho, que soy un poco rara avis poético, que sigo un poco recordando los viejos modos. Me gusta mucho escribir y recordar a los grandes autores siempre. Hay que tenerlos presentes y siempre tenerlos como meta y horizonte a seguir e intentar un poco superar. Se llama, el poema que voy a leer, ¿vale? Es el cuarto, se llama Crisantemos deshojados. Y este poema habla un poco en esa alegoría del crisantemo, que es una flor preciosa con muchos pétalos, muy delgados, muy finos, tal. Pero en el momento en el que se deshoja, no queda absolutamente prácticamente nada, un tallo que delgado y exiguo, anodino totalmente. Entonces, como es un poco esa alegoría de ese sentimiento de amor tan grande que fue, cuando se pierde en esa transición del desamor, ¿qué realmente queda? O sea, ese sentimiento de frustración, de impotencia hacia el vacío, hacia el tiempo invertido, tan clásico en el ser humano y que todos de alguna manera hemos vivido. Crisantemo deshojado. A orillas del río Tormes transcribo este beso de verano. Callado el eco roto del tiempo, tan solo agónica escarcha de ti y de mí ha quedado. La contienda caída ha extinto tus centellas al crepitar mi luna, de mar oliva escriba, cual astilla de leño de un recuerdo olvidado. Agotado tanto sueño en cementerio, he dejado de encontrarte en la noche, la piedra, la risa, en la espada de estío que tanta hierba justicia, despedazado, en el rayo colmado de aquella fría estrella que alumbrar pretenda el canto de una flor muerta. Hecho de la alegoría jurada, estiércol, diamante pésimamente aleado, hecho efímero el alba y el escombro en ceniza, ensordece nuestro alarido de enamoradas almas que en tanto campo santo yacen nombrando lápida. Deshojados nuestros crisantemos, capitulada la tan nuestra gesta, ¿qué será del silencio que en su día callamos? ¿Qué será de mi verso, los besos, las materias? Cuando el corazón te abrace y sea suya la sangre, cuando de mi debacle cadáver de árbol quede y el olvido tan presuroso acuda a empañarme, recuérdame en el humo de un pétalo quemado. Muchas gracias Francisco Javier. Vosotros por escucharme luego. Esta cuarentena nos ha permitido viajar a lugares donde no teníamos pensado y también nos ha permitido conocer mucha gente. Es importante que todo el auditorio sepa que tú estás en España y que yo estoy en Coatzacoalcos, México. Y no es impedimento que estando tan lejos estemos tan cerca y que la poesía nos una en esta feria mundial virtual del libro Ciudad de Cabra. Francisco Javier, tenemos un ritual, nosotros tenemos un ritual y consiste en esto. Abres el libro y en donde lo abras es el poema que nos vas a compartir, porque ese es lo que nos toca. O bueno, a ver por dónde. Venga, por aquí, este mismo. Vale, La flor de los chíos. Este poema es un poco particular porque tiene
una breve introducción narrativa que simplemente como que lo introduce, le mete, es para meter un poco en el contexto y ya se parte en dos. Una parte que habla del amor, he querido jugar un poco con ese contraste. En la primera parte, el amor como tal, y en la segunda parte, el desamor puro y duro. Entonces, como la segunda parte suele gustarme más, porque soy una persona así que me gusta la vidilla esa que hay siempre, sacar la poesía en el desamor o en la parte así más sombría o más triste del sentimiento, al menos actualmente, voy a leer la introducción y la parte segunda, si no me importa. Se llama La flor del ochío, poema número 9. Demasiado tiempo ha pasado ya, y aquellos que se amaron no son más que dos rastros desconocidos. Esta flor fue la más grande que mi tierra llegó a albergar nunca más hoy, distorsionada en el humo y ceguera particular que el paso del tiempo ha propiciado en mi vida, apenas puedo respirarla como debiera. Por suerte, prevalecen entre tachaduras y ecos rasgados del escombro pasado unos cuantos versos colmados de polvo y telaraña, que por intentar baldíamente dar batalla a nuestra única gran amenaza aquí rescato. Aunque advierto que, agredidos por la nostalgia, el tiempo y el sueño, inconexos se abren para aquel que quiera desentrañarlos. Parte 2. Nunca había deambulado tan solo en el mundo, privado del ánimo que solía abanderar mi verso. En estéril polvo la roca se desguaza a mi paso y hay una anestesia terrible en esta ruina de vertedero. Horriblemente solo vago en el páramo que devastamos. Se derrumban propósitos y arcaicos despojos a mi lado. Se deshacen madrugadas perdidas, desvelos, escombros de aquellos tantos besos. Hoy, todos olvidados. Este viento hostil me golpea la lacerada cicatriz del labio y qué hastiado, asfixiado me encuentro, náufrago en el tedio de las mortajas del recuerdo. A veces merodeo tus pasados espejismos en la grava, mas ya nada ni nadie a esta alma en pena aquí acompaña. Con la voz rota, con la amnésica jaqueca a la espalda, recitar te quiero esta última nana desgarrada. Vamos, olvido, apodérate de este fantasma, en tu uniformidad, en tu desvencijar de sustancia. Apágame el pecho, deshazte de mis cenizas. Ay, si llegaras a saber algún día cuánto me rompió esta inepta alma, aquellas de tus preciosos ojos fijos lágrimas, aquellos luceros que nunca debieron derramarlas. Siempre en el inflexible ojo del huracán errados, siempre tercos, enfrentados, tan agraviados e indomables. Amor, siempre mi amor, lo hemos conseguido, nos hemos perdido para siempre. Muchas gracias, Francisco Javier. Esta habilidad que tiene, esta cualidad que tiene la poesía de tocarnos, de tocar el alma, el corazón, los sentimientos. Yo tengo un parámetro de la poesía y es cuando se me enchina la piel, ya sea que la escuche o la lea, es poesía, porque podemos escribir poemas y muchos escriben poemas, pero finalmente, ¿qué es la poesía? Cuando puedes lograr un sentimiento, una emoción en el que la lee o la escucha. Y creo que lo has logrado. Te debes de sentir muy satisfecho, Francisco Javier, con estos textos, con este Muchas poema. gracias, me va a sacar los colores, como nosotros decimos, desde Te voy aquí. a sonrojar. Por No hay favor, nada más grande o más beneficioso para uno mismo como escritor o poeta, en este caso, que poder transmitir lo que uno quiere y que la otra persona sea receptor de ello. Y la verdad que con eso puedo estar tranquilo. Muchas quiero gracias. preguntarte en este viaje poético, yo sé que eres un lector, que desde niño has sido lector, pero ¿por qué decidirte por la poesía? Hay muchos géneros. Por qué tomar la bandera, el estandarte de la poesía? Cuéntanos, por favor. Pues Lupita, esta historia es enorme, es muy larga, muy larga, muy larga. Pero bueno, voy a intentar resumirla. Yo empecé a leer narrativa. De hecho, mi autor favorito
de los que puedo yo más o menos, es Gabriel García Márquez, un premio Nobel de Literatura, hispanoamericano, realismo mágico, me apasiona la narrativa y yo empecé leyendo, incluso escribiendo narrativa. Pero de alguna manera soy como un poco ese escritor Me gusta abordar muchos géneros, entonces no me gusta centrarme en uno solo o tal, intentar un poco moverme. Ese era mi concepto como escritor y el que ahora mismo estoy más o menos inverso. Pero una vez que descubrí yo la poesía de mano de al principio de los típicos, los fácilmente accesibles hoy día, que son Lorca, Pablo Neruda y tantísimos otros, Luz Nuda, Becker, que eso cualquiera lo ha leído hoy día. Una vez que yo empecé por ahí y en ese viaje poético fui un poco creciendo con mi lectura, ese neobarroco, cordobés, Góngora, la generación del 27, la posguerra en España de la mano de Pablo García Baena, por ejemplo, entre tantos otros, pues me di cuenta de que me apasionaba. Era como un descubrimiento interior, como decir, es que si combino esa lectura poética que tanto me gusta con esa sensibilidad innata que he heredado de herencia materna, puedo reflejarlo en el papel. Entonces, como os he contado, con ese baúl de sentimientos, tuve una especie de un tramo de vida un poco así más decadente, no me encontraba a gusto conmigo mismo ni con la carrera que estaba estudiando y me refugiaba en muchas lecturas. Pues di por casualidad con un baúl en el que yo ya te digo, desde los 12 hasta los 20 años había escrito multitud de poemillas, poemas pequeños, poemas tal. Y digo, oye, ¿por qué no le doy otra cara? ¿Por qué no le quito un poco el polvo, le intento dar la estructura, un poco de pulirlo, tal? Y bueno, surgió este primer proyecto. Yo en la vida hubiera pensado porque pensaba que iba a escribir un libro de narrativa pura y dura al principio, pero surgió la poesía de la mano de Jardines del Ánima y desde ese momento la verdad es que me he quedado embrujado con la poesía. No hay lectura que no haga que no sea poética actualmente. Incluso estoy intentando, con todo esto de la cuarentena, estoy ahora mismo en vista o con pensamientos de un segundo libro y la poesía ha amarrado bien fuerte, al menos en este tramo. Querré escribir narrativa, pero muy posteriormente. Ahora mismo soy 100% amante, esposo de la poesía, como bien se puede decir. Excelente, Francisco Javier. La poesía a muchos nos ha cambiado la vida. Me incluyo en este estilo, en esta forma de vivir y de ver las cosas. Para mí todo es poesía y me encanta escucharte. Quiero que nos compartas, por favor, acerca del trabajo con la editorial. De manera breve, ¿cómo fue este proceso con la editorial que te publicó el libro, por favor? Vale, muy bien. Pues la editorial en este caso fue Exlibric, ¿vale? Y yo, sinceramente, era un ignorante de todo el mundo editorial y de todo lo que arrastraba en la consecución de publicar un libro. Yo simplemente me centraba en escribir, en leer, yo todo el mundo tal. Y no es que cometiera el error, pero cometía el error de no documentarme porque desconocía, hasta que no publiqué el libro, desconocía a personas como yo, que le gustaba publicar, que le gustaba tal. No me documenté, pero aún así yo creo la experiencia fue muy buena. La verdad que un día en un anuncio, no recuerdo, de una red social, no sé si fue Instagram o Facebook, me llegó de esta editorial en el Libri que hizo una reunión en Córdoba, que es la ciudad en la que estudio, y fui allí encantado y la verdad que se cogieron mis datos y yo estaba encantadísimo. Yo no tenía ni idea de cómo iba, si iba a haber suerte, si no iba a haber suerte, porque era mi primera vez en todo, somos cascarón de huevo, como se dice aquí en ese aspecto, y ya está. Y entonces yo más o menos lo maqueté, no lo maqueté, lo maquetaron ellos, pero más o menos le di la forma al libro y digo, bueno, voy a probar un poco de suerte con el Libri, que es la editorial, vi que tenía buenas reseñas
y me puse en contacto con el director, que es Carlos, una persona majísima y que me ha ayudado mucho en mis comienzos, como quien dice, porque desde luego yo era y en parte soy un poco desastre en todo este asunto. Entonces, pues yo se lo mostré, nos, nos vimos, nos citamos en Antequera y nada, cuando lo vio, pues le gustó mucho, me dijo que se iba a parar, iba a detenerse y que me iba a dar una respuesta en cuanto antes posible y al día siguiente no tardó en decirme que me dio el visto bueno y ya puede hacerte una idea, Lupita, de wow, el primer libro y todo el estallido ese de emoción de decir no puede ser, porque al fin y al cabo es como un pequeño hijito que tienes, que te nace de alguna manera y bueno, el resto pues fue fluyendo solo. Hasta que llegó la cuarentena, que por desgracia nos ha parado un poquillo, entre comillas, porque no hemos dejado ni de escribir ni de intentar reivindicar la poesía como se puede. Por ejemplo, en este festival, que me parece una idea maravillosa, el poder compartirnos onlinemente y con las herramientas actuales que tenemos a nuestra disposición. Eso era lo que te iba a comentar, que la cuarentena para muchos ha sido negativa, para otros ha sido de descubrir. Y nosotros seguimos escribiendo, seguimos compartiendo con los amigos, con todas las plataformas que se pueden. Las plataformas virtuales cada vez tienen más posibilidades, más herramientas para que compartamos con toda la gente, pues lo que hacemos. ¿Cómo es un médico poeta? ¿Cómo es la poesía en el hospital o en la escuela? ¿Cómo compagina, cómo es la comunión de la poesía y la medicina? Muy bien, pues la verdad que al principio yo lo llevo de una manera un poco particular, un poco individual, porque es verdad que hoy día hay muchos médicos poetas increíbles, muchos médicos poetas, ni a lo mejor pueda yo ser el primero o ni el último, porque muchos médicos, muchas personas dedicadas a la profesión médica, de alguna manera, hipocrática, como bien se dice, eh, siempre han tenido esas inquietudes humanísticas, ese que hace de letras y lo han querido arrojar, ver reflejado de una manera. Yo, por ejemplo, siempre he tenido una duda, siempre he tenido una duda desde que era muy pequeño. Estudiar una carrera, la medicina, que es la que estoy estudiando ahora, o filología hispánica, porque es verdad que no había, gracias a una costumbre o rutina un poco me inculcó mi abuelo de leer, porque él también era una persona le gustaba mucho cultivar, leer, tal, que es un don maravilloso. Más o menos me di cuenta de que era a gusto, era yo leyendo, escribiendo con esa parte de con la humanidad, pero también era muy feliz haciendo un poco, llenando ese vacío, bueno, yo qué sé, aportando a la sociedad de la manera médica de poder ayudar a una persona. No hay nada más orgulloso o que me satisfaga más que el poder decir, oye, he conseguido, gracias a mis conocimientos, el poder traducir enfermedad a salud en una persona. Entonces, es algo maravilloso. Entonces, claro, me quedé cuando terminé yo bachillerato, porque siempre tienes esas dudas, siempre nos hacen elegir entre bachiller de letras, bachiller de ciencias, carrera de ciencias, carrera de letras. Y yo no sabía cómo hacerlo porque muchas veces estudiaba medicina y me ponía a leer. O estaba leyendo y quería estudiar medicina. Era como un bucle que yo no salía del bucle. Digo, no puede ser. Pero es que me di cuenta de algo crucial y eso me di cuenta un poco tarde en la carrera, sobre tercero o cuarto, y es lo siguiente, es que mi vida no se puede entender sin la literatura ni se puede entender como la noción médica. Hay que saber separarlas siempre. Intento, eh, cuando me centro en la literatura, centrarme en la literatura, cuando me centro en la medicina, centrarme en la medicina. Pero yo lo veo como una alegoría la siguiente, son como dos, en mí, la literatura y la medicina giran como dos pescadillas que se muerden la cola. Cuando a una la dejo, cuando a una la dejo morir, la debilito tal, la otra se alimenta de la anterior y de ninguna, no crece en ninguna. Tengo que hacer un equilibrio en mí y al día tengo que dedicarle por igual a la medicina y a la literatura, cuajarla de alguna manera.
y hasta el día de hoy sigo leyendo, escribiendo mucho y sobre todo también la medicina que no me quita el sueño. Ayer, por ejemplo, me quité, bueno, estoy estudiando para un examen de medicina y bueno, por ahora puedo llevarlo todo. Así que nada, ya estoy terminando la carrera de todas formas, así que pronto se puede. Qué genial que puedas tener esta dualidad, porque finalmente todos somos una dualidad y la poesía y la medicina es la tuya. Francisco, yo sé que todos los textos te gustan, yo sé que los escribiste con el corazón en la mano, pero también sé que tenemos un favorito, que tenemos uno que decimos, nos sale el narciso que llevamos dentro y decimos, ¿cómo lo escribí? ¿A qué hora lo escribí? Yo lo escribí. Y sí quiero atreverme a pedirte que lo compartas de este poemario Jardines del Ánima. Yo sé que tienes un favorito, entonces es el momento de que le Es des el momento de lectura. sacarlo a la luz. Sí, en efecto tengo un favorito que lleva por título Nogal Eterno. Es una alegoría a mi abuelo, que es una persona muy importante en mi vida y que cuando falleció pues dejó una huella imborrable en mí y de alguna manera todo ese trance de duelo que viví lo tenía que arrojar de alguna manera en estas páginas. Eh, Puedo decir que es una... Sí, sin él no entendería la vida como la entiendo hoy y le debo muchísimo. Y de alguna manera quería hacerle justicia a todo ese sentimiento que viví por él, el dejarlo plasmado, el un poco poder compartir lo que yo sentía por mi abuelo, que era como una persona que siempre ha estado ahí. Entonces, pues le puse el nombre del Nogal Eterno porque mi abuelo, bueno, nosotros tenemos, además de nuestra vivienda, en mi pueblo natal, Lucena, en el sur de Córdoba, tenemos un campo de alguna manera donde yo he vivido toda mi infancia en verano, tal, hay muchos poemas aquí en este libro que más o menos también es que, lo abordan. Se llama Fuente Villalba. Y en el centro de ese campo, en medio del olivo, hay un nogal enorme que se hierve sobre encima del olivo y se puede ver en muchas leguas. Entonces, pues ese nogal lo plantó mi abuelo y él más o menos me enseñó, me intentó un poco ilustrar acerca de la botánica, de la siembra y su planta o su forma arbórea favorita era el nogal por todo lo que significaba. Entonces le di esa forma como un nogal eterno. Y nada, sin enrollarme, que es que yo pues me pongo a contar batallitas y no paro, me pongo a leerlo. Poema número 7. Nogal eterno. Tu legado arde indeleble, inmaterial e imperecedero en el baúl de mi corazón. Siempre te quiero, abuelo. Ahora, si un día algún viajero en la espesura del olivo que guarda y circunda la tal lucena mía por naufragios y azares de la vida se extravía, rogarle quiero la búsqueda presta del eterno nogal que al mismo cielo empequeñecía. Silencio, en la inmensidad, en el alma, ruego silencio. Agoniza el duelo, acalla el mundo y la brisa, la azucena, el olivo, el cultivo y el pajarillo se mueren de pena. Difunto el sino de la vida en la labrada tierra, decidme ahora quién con su amor hará en ella siembra. Tornado estéril el de la madre ave gorgojeo, detenido de la agotada hacienda el latido, y en ruinas de grises arboledas reina el vacío. ¿Quién va a alimentar con tu incandescente júbilo a la huérfana avecilla atrapada en su nido? Cuando el ajeno abrazo en invierno regrese, y sus áureos bienes el desolado limonero enmiende, cuando en desgarrador lamento la primavera te recuerde y tan viudos los campos y tan solas las cosas queden, decidme, ¿quién será aquel tan necio e ignorante que en tu recuerdo inconmensurable pretenda reemplazarte? Silencio, en la honestidad, en la grandeza, ruego silencio. Cuando con su carnal mano la eternidad te estreche y el cielo con tu luz eternamente se ciegue, cuando la bondad y el agradecer sin portavoz queden y de rodillas en mil súplicas tu regreso te rueguen, ¿quién será aquel
que en su recuerdo justicia logre hacerte. Pese a todo, en los anales de la oliva Oceanía persiste, tan íntegro y recto en marmóreas arrugas fuerte, un muy honorable nogal que por su memoria resiste, inmortal en la eternidad alzado contra su muerte, cobijando entre sus centenarias raíces un depuesto sombrero de paja y 1000 brotes verdes. Silencio, silencio, ruego silencio. Voy a encender un momentillo la luz. Se hace de noche por aquí ya. Muchísimas gracias, Francisco Javier. Dice nuestro maestro de literatura que mientras más personal es el poema, el texto, más universal se vuelve. Y en este caso, al ser para tu abuelo, todos aquellos que hemos tenido un abuelo y ya no está, pues nos toca una fibra, nos toca esa emoción, ese sentimiento que tenemos ahí presente siempre. Muchísimas gracias, Francisco. Quiero que nos cuentes brevemente cómo te ha tratado la cuarentena. Un escritor, un médico, un poeta, en esta cuarentena, ¿qué ha sido? ¿Cómo la ha vivido? Pues la verdad que al principio la viví, bueno, al principio 2 semanitas, porque un poco convulsa, porque a mí me pilló la cuarentena en otro país, me pilló en Georgia, que es un país así caucásico que está de la antigua URSS, que se decajó junto a Azerbaiyán y Armenia, y estaba yo haciendo allí una especie de, no curso, pero una convivencia de europeos y de, yo qué sé, de un poco así como una especie de curso de red social por una beca Erasmus Plus. Y la verdad que en cuanto me escuché por parte de mi amigo aquí en España de lo que se estaba pasando, y en ese momento tuve que irme corriendo para, o sea, trasladarme como fuera hacia mi país porque cerraban todas las fronteras y eso fue un caos al principio. Hubo un fin de semana aquí en Europa crítico en el que todos tuvimos que hacer la maleta corriendo y deshacerla y marcharnos a nuestra casa. Al principio de estas 2 semanas, yo soy una persona muy de moverme, muy nervioso, muy inquieto, no paro quieto. Estoy todo el día inventando, yendo para un lado, quedo con mi amigo a lo mejor o me muevo para este lado, tal. Y la verdad que al principio fue un choque brutal, brutal, un choque de decir un panorama irreal que nadie nos lo hubiera esperado antes, una cuarentena así, de no poder salir a la calle, de hacer vida en el mismo piso, pero al final es verdad que al principio tuve esa transición de choque, pero al final uno, y más estudiando lo que estudio y siendo consciente de la gravedad del asunto, de cómo están las cosas, uno lo acepta y al final como que siempre le busca esa parte buena, esa resiliencia, como quien dice, este término que ahora es tan utilizado por todo el mundo, de sácale provecho a las situaciones malas, a las situaciones adversas. Pues sí, un poco quería aprovecharlo en pos de centrarme en el estudio por una parte, eh, centrarme también en crecer como poeta y también dedicarle un poco a mí en cuanto a lectura atrasada, en cuanto a series, películas. Me lo tomé un poco así, en el sentido de aprovechar estos 2 meses de trance para un poco ponerme al día con todo lo que debía hacer. Y la verdad que al final no se me hizo tan cuesta arriba, no la recuerdo así, no la recuerdo así. Al final un poco era feliz en la situación y el contexto histórico en el que no, porque esto ha hecho historia y esto probablemente nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos lo van a tener que estudiar, como la pandemia del COVID. Y la verdad que había que aceptarlo, como ha venido este contexto histórico, y crecer y vivir en torno a él, siempre. Y yo la verdad que me vino muy bien, no me voy a quejar, independientemente de que no pudiera, no sé, socialmente salir a la calle, pero gracias a todas estas herramientas contemporáneas podemos prácticamente suplirlo. Gracias a la videollamada, a Zoom y a toda la industria que ha crecido gracias a esta pandemia. Sí, tienes toda la razón.
Y sobre todo escribir, porque sé que estás escribiendo, sé que has hecho producción de poemas y, y estoy de pedinche, dicen por acá. Está, pide y pide. No te preocupes. Si nos compartes otro poema del poemario Jardines del Ánima, por favor. Vale, Estamos en la vale. presentación del libro de Francisco Javier Cárdenas García en la primera Feria Mundial Virtual del Libro, Ciudad de Cabra. Muy bien, pues voy a leer, ¿vale? El poema que se llama Flor de Vainilla, que es un poema que aborda un poco la despedida de un amor también. Está muy romántico en este poemario. Flor de Vainilla, poema número 10. Me he negado a escribirte. Bien sabes de mí y de mi extraña concepción de la vida en el verso muerto. Pero me has liquidado el vértigo tantas veces y tanto te debo, idolatro y mereces, que sería una terrible injusticia de mi parte en no hacerlo. Cesó ya el estridente rugir de la rueda en la piedra. Te has ido y conversar con la vela apagada nunca fue buena idea. A veces te regresa mi piel cuando la enciendo con la magia y el nervio de su llama bailarina, que no te suple, jamás lo haría, pero me supura la lágrima, la carnosa herida de esta alma mía. Otras veces me edulcoro en mis musarañas perdidas. Sueño que me recordarás algún día, no sé en qué. Quizás me recuerdes en un beso a destiempo, en el óxido del reloj que corona la estación, en el café recién hecho, en la vacía cuartilla abandonada. Quizás en una melodía desafortunada, no sé en qué sello de recuerdos. Instaura la lluvia el delgado cordel de un violín lejano, me agria la despedida, la claudicación y su resentimiento. Marchas lenta, sosegada te introduces en el océano del mundo. El mundo, este mundo que cuanto más aspiro a su conocimiento, más inmenso es si cabe, tan solo equiparable al destierro que sufro en la infinidad de los manantiales aquellos, escondidos tras el tímido cristal de tus iris inmaculados. Ay, injusto es el sarcasmo de la vida esta. Eso es. Muchísimas Flor de gracias, vainilla. Francisco Javier. Está de más que yo te pregunte por tus musas, porque conforme has leído, hemos ido reconociendo estas musas que llamamos, aunque la inspiración y el trabajo es todos los días. Un escritor de oficio, un autor, trabaja todos los días, así como el médico, así como el profesor, cualquier oficio, cualquier profesión es del trabajo diario y se nota cuando se hace con disciplina. Quiero, a nombre de Rafael Luna García, agradecerte el tiempo, el compartir, porque este poemario que hoy nos presentas, Jardines del Ánima, sé que va a llegar a muchos lectores, público en general, autores. Estamos en una feria virtual del libro y así como nos ven público en general, nos ve también autores, escritores, lectores. ¿Algún mensaje final para ellos, por favor, Francisco Javier? Pues nada, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos vosotros, a ti, Lupita, a Rafa, a todos por invitarme y por permitirme el poder participar en esta feria, de la cual estoy súper contento. Y nada, al resto de escritores, lectores, que por favor que defendamos siempre al libro, siempre. Tenemos que mimarlo, tenemos que resguardarlo, promocionarlo, preservarlo, porque es una herramienta muy poderosa y hoy día, por desgracia, estoy viendo cómo se está un poco degenerando su imagen. Hay que preservarlo a toda costa, hay que protegerlo y promocionarlo, porque ya digo, es crucial, esencial para unas personas y para la humanidad en sí. Y nada, que agradeceros a todos los que habéis compartido también este tiempo conmigo. Muchísimas gracias y nada, que nos vemos para la próxima. Para cualquier encuentro poético que se pueda dar, estoy totalmente disponible.
Francisco, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Si alguno quiere tu libro, si alguien quiere tu libro, ¿dónde te puede contactar? ¿Cómo lo puede Vale, conseguir? Tus redes sociales, por favor. estupendo. En mis redes sociales, sobre todo me muevo en Instagram y Facebook. Facebook, mi nombre es F. Javier Cárdenas García. Instagram, Javi Carden 5. Y en Twitter también me muevo algo, pero bueno, Javi Carden 51, @. Podéis encontrarlo en Amazon, en Casa del Libro, en muchas plataformas, incluida también la página web de la editorial, el Libric, ellibric.com y F. Javier Cárdenas. Está ahí, pero bueno, Muéstranos la portada, por favor, para sí, todos. por supuesto. Jardines del Ánima, de Francisco Javier Cárdenas García. Eso. Muchísimas gracias, Francisco Javier. A ti Muchísimas de gracias. nuevo y a Estamos, todos. estamos honrados de tenerte, de haberte tenido, de haberte escuchado. Y mi nombre es María Guadalupe Martínez Bernal. Les mando un cordial saludo y muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Gracias. Hasta luego.